¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de entrevistas, esta que es la temporada número 11 y saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com/C entrevistas Omar. Síganos en Facebook y en Instagram, estamos como @entrevistas Omar, son nuestras nuevas cuentas. Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones. Recordarles que además de tener una conversación con nuestros invitados, nos gusta tenerla también con ustedes y recordarles también que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello y estoy seguro que hoy vamos a reflexionar mucho. Tenemos un gran programa, un invitado de lujo. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de libros, de historia, de escribir, de reescribir, de investigación, de documentación, de infancia, de familia, de zurdos, de bibliotecas, de escuelas, de telenovelas, de escritores, de editores, de mujeres que hicieron historia, de tarot, de Charlie Brown, de Porfirio Díaz, de Madero, de Zapata, de Maximiliano, de Malitzin, de Iturbide, del Águila y de mucho más. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a Pedro J. Fernández. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, mil gracias, de verdad. Sabemos que estás con muchas cosas, sabemos que estás con libro nuevo. Aquí está, mira. Ahorita vamos a platicar de él. Gracias. Eh, y bueno, muchas gracias. Yo quería empezar preguntando, sé que eres un lector voraz, y esa era mi primera pregunta. No qué libro estás leyendo, sino qué libros estás leyendo. Ahorita estoy leyendo justamente mi libro, porque ¿Ah? siempre me pasa que cuando publico un libro lo tengo que volver a leer, porque yo me quedo con la versión que escribí y no con la versión que se Claro, publicó, pero pasa por un proceso de edición, que a veces cambian personajes o diálogos, o incluso llegamos a quitar capítulos completos, ok. entonces me ha pasado que luego estoy hablando en alguna presentación o alguna entrevista y me dicen, oye, eso no está en el libro. Y yo, no, o sea, no, pues sí estaba, pero ahorita no está. Entonces, tengo que ponerme un poco al corriente a ver exactamente cuál es la versión final del libro. Y también estoy leyendo Rey Jesús de Robert Graves. Ah, mira, ok, Sí. regresando a Graves. Sí. Oye, te quería preguntar, ¿dónde guardas todo tanto libro? Porque sí lees muchísimo, ¿no? Aproximadamente, ¿qué Sí, cuántos al año? ¿Como 50? alrededor de 50. Ok, Pues tengo varias bibliotecas en mi casa y tengo una bodega también donde guardo libros. O sea, está lo de Navidad y están los libros. Porque sí son, o sea, entre lo que leo por placer y los libros de bibliografía, pues tengo muchos libros. Entonces, últimamente he estado recurriendo más a leer libros digitales. Si sé que es un libro que voy a ah, leer una vez o que es muy gordo, claro, es el libro digital. sí, claro, totalmente. Oye, y también otra pregunta en cuanto al lector, Pedro, eh, ¿puedes leer como lector o siempre lees como escritor? Es una buena pregunta. Eh, Creo que no puedo desconectar ya esa parte de escritor. A menos de que de verdad sea una lectura, este, muy, o sea, de esas que necesitas para sentirte bien o que estás releyendo algo de niño, o sea, algo así que de verdad lo estoy usando porque necesito, así como comfort food, este es mi comfort reading. No puedo. De hecho, ni siquiera estoy pensando en el libro, en el libro que estoy escribiendo y aparece algo, una escena, algo y mi cabeza lo conecta así como de, ah, claro, si mi personaje hace esto, puedo resolver la escena. Entonces siempre, como estás pensando todo el tiempo, entonces incluso cuando lees piensas en el libro que estás escribiendo. Me puedo imaginar. Oye, pues quería abrir con esas preguntas del Pedro Lector, pero aquí nos gusta pues dar contexto y conocer el contexto de nuestros invitados. Y lo primero era esto que me sorprendió, que naces en Newark, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué naciste por allá? Bueno, mi papá trabajaba para DuPont, Mm, allá en los 80s cuando DuPont era respetado. Sí, ya no.
Entonces, cuando mis papás se casaron en el 84, me transfirieron a mi papá, mi mamá se va y están ahí 2 años. De hecho, ya le habían dado la orden a mi papá de que se regresara a México, pero no pudieron porque mi mamá estaba muy, muy embarazada y no la dejaron subir al avión. Entonces dio la casualidad que yo Ah, nací allá y 2 meses después se regresaron. Entonces nunca he vivido allá, pero pues está bien porque pues, no uso visa para ir a Estados Unidos. Pero así fue la historia. Entonces, pues, o sea, fue casualidad de la vida. claro. ¿Y has regresado allá? Solo una vez. Ah, mira, muy Sí. bien. Oye, mira, aquí tenemos algunas fotos. No sé si esta fue allá. No, ¿verdad? Porque estabas muy chiquito cuando No, fue acá. ya fue acá, ¿verdad? Sí. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Mira, aquí tenemos algunas fotos. Mira, estás también. ¿Qué recuerdos tienes de la Sí. infancia? eh, pues me acuerdo que jugaba mucho, que leía mucho. ¿Mm? Leía mucho Sherlock Holmes. Nunca fue tener muchos amigos, entonces pues éramos mi hermana y yo, básicamente, y no nos dejaban ver tampoco mucho televisión, porque había dos televisiones en la casa, la de mis papás y la de la familia, entonces pues si los dos queríamos ver la tele, pues teníamos que ponernos de acuerdo y convivir, entonces pues sí, pues me acuerdo que jugaba mucho con Legos, era lo que más me gustaba Ok. hacer, entonces construía escenarios y jugaba, creaba historias con esos Legos, leía muchos cómics y luego escribía historias de esos. Yo creo que uno de mis primeros cuentos, esos, porque robaba las hojas de la impresora de mi mamá. Bueno, no era la impresora de mi mamá, era la computadora de la familia, que era la impresora de la familia, y agarraba las hojas, las doblaba a la mitad, las engrapaba y ahí escribía esas historias. ¿Eran qué, como cómics también? No, sí las escribía. Ah, sí. Sí, mi mamá dice que Ok. las tiene guardadas, no me las quiere enseñar, que algún día no van a valer mucho. Oye, y dentro de esos cómics, me imagino que estaba Charlie Brown. ¿Desde allí aparece en tu vida o Eh, fue después? no sé cuándo apareció, o sea, tengo recuerdo toda la vida de que me gustaba. eh, Tengo todos los cómics en libro y ediciones especiales. Hace 2 años fui al museo que está en Sonoma, entonces, o sea, sí, sí, siempre me gustó mucho y desde que tengo memoria tenía un peluche que tengo todavía. O sea, el primer peluche del que tengo memoria es un Snoopy y yo pedía a Snoopy. Porque en los 80 en México no era tan popular, entonces me lo tenían que traer. Cuando yo quería juguetes de Snoopy me los tenían que traer de Estados Unidos. Pero esos no eran los cómics que escribía, porque yo leía, Mm, eh, tenía cómics de Superman, de Batman y de los Hombres X, y esos eran justamente, ah, sí, tu los, inspiración. sí, Ok, ok. Mira que hay otra foto tuya. Entonces ya escribías desde aquel entonces sí, y leías mucho. Mira, aquí tenemos ni más ni menos que yo, Claudio, lo lees Claudio. por ese entonces, ¿verdad? Yo Claudio lo leí cuando tenía 10 años, porque tenía una maestra muy buena de historia del mundial, y entonces nos estaba hablando de Roma, y me acuerdo que nos dijo eh, van a pasar en el canal 40 la miniserie de Yo Claudio, que es muy buena. Entonces yo la empecé a ver. Son 13 capítulos. Está muy pegada a la historia. Además, es muy curioso porque mis papás no me dejaban ver animes japoneses porque decían que eran muy, muy violentos. Ok. Pero luego, o sea, no me dejaban ver los Caballeros del Zodiaco. Y entonces, ya que los vi hace un par de años, dije, no, Yo Claudio está peor. Entonces, estaba yo viendo Yo Claudio y justo cuando iban a pasar el último capítulo fue el pleito, cuando tuvieron el pleito Canal 40 y TV Azteca, y entonces Ah, Canal 40 sale del aire y entonces me quedé con ganas o sea, yo sabía que es una biografía, yo sabía que se moría Claudio al final, pero quería saber cómo terminaba la historia. Y como en ese entonces pues no había internet y eso no lo puede encontrar uno en internet, eh,
pues tuve que leer los dos libros y Ok, así fue como leí Yo Claudio y luego el segundo libro que es Claudio el Dios y su esposa Mesalina y así a los 10 años y me ok. encantó. Oye, y mira, aquí tenemos una foto de, no sé si sea tu maestra, no sé, no creo, ¿verdad? El kinder. Sí, eran mis maestras del kinder. Que en esa foto, por cierto, por ahí tenía que estar porque fue el kinder con ella, Bárbara del Regil. Ah, ¿en serio? Por ahí tiene que andar. Sí. Mira, mira. Oye, y esta maestra de historia que dices, pues te empezó a marcar, ¿no? Sí, porque de verdad era muy, muy buena. En historia mundial era lo que daba. Ok. Entonces, sí, siempre nos estaba hablando pues, lo que era, o sea, lo que daban como historia mundial, que era básicamente Grecia, Roma y Egipto. Mm, ok, 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 ok. Oye, pero sé que por ahí te encuentras un, cuando compras tu primera computadora, creo, ¿no? Sí, una Acer fácil, era la primera computadora de la familia. Y entonces, justamente por las mismas fechas que estaba yo viendo yo, Claudio, pues estaba yo jugando con este programa de civilizaciones antiguas y yo puedo estar horas ahí picándole. Sí. Y ahí te empezaste a empapar durísimo, ¿no? De todos Con estos la temas. historia. Sí, justo. Y te quería, bueno, quería también preguntarte, obviamente, por tus papás. ¿Qué recuerdos tienes de tus papás? Pues mi mamá estaba en la casa todo el tiempo, porque era ama de casa y siempre nos cuidaba y nos cocinaba. Mi mamá es muy buena cocinera y entonces con nosotros Mm, estábamos en la escuela. Es muy buena cocinera natural porque aprendió de mi abuela, que también es muy buena cocinera, todavía cocina a sus 90 años. mira, Y cuando nosotros estábamos en la escuela, pues ella tomaba eh, pues clases de cocina y mientras estaba en Estados Unidos también tomó una carrera de historia del arte. Siempre estaba leyendo sobre historia. ah, Y mira, de lo que me acuerdo, sí, porque me acuerdo mucho de mi mamá que justo también por la época de Yo Claudio estaba empezando a leer Los Reyes Malditos. mm, Y en ese entonces Los Reyes Malditos no eran tan populares como ahora. Entonces tenía que ir a una librería que estaba en Pabellón Polanco, abajo de las escaleras eléctricas, y entonces íbamos mm, cada semana a ver si ya tenían el nuevo libro. Así como nuestra generación estuvo esperando los libros de Harry Potter, ella estuvo esperando los libros de los Reyes Malditos. Y como en mi mira, casa había una política de librero abierto, entonces, pues que yo quería saber de qué trataban eso y fui y o sea, leí así los libros de los Reyes Malditos. Me acuerdo que me gustaron mucho, que no los entendí bien. mm, Luego lo volví a leer 10 años después en la carrera y luego los volví a leer 10 años después cuando mi editora me dijo, tienes que leer más novela histórica y entonces fui a los libros de mi mamá que estaban muy viejos, estaban deshaciendo y entonces compré mis propias ediciones. Entonces me acuerdo que era los que estaban leyendo mucho, que o sea, nos llevaban, cuando estaban los dos, pues nos llevaban a museos, o sea, siempre estaban como estimulándonos mucho. Mi ok, papá estaba poco porque por trabajo viajaba mucho, mira, ahí está. sí. Entonces, él viajaba mucho y pues no estaba muy presente, pero siempre que estaba en la casa, la quería pasar con nosotros y nos llevaba a restaurantes y él pidió que, por ejemplo, que todo lo que fuera de sus viajes se lo acumularan en millas y entonces también hacíamos nuestras vacaciones familiares con eso. Entonces sí, viajábamos mucho en familia. Ok, Y nos llevábamos muy, muy bien. Justamente hace 9 años, por estas fechas, tuvo complicaciones con el cáncer y con el cáncer de próstata y murió. Murió muy, muy, ujú, rápido. Ah, esa es una de las fotos, justamente cuando estaba pasando por la quimioterapia. mira, Entonces, sí.
Y siempre fue un hombre muy dedicado a su trabajo. O sea, era uno que trabajaba mucho y era muy, muy leal y muy fiel a sus trabajos, pero no descuidaba a la familia. Ok, ok. Oye, pues la historia entonces te ha acompañado desde muy chico, ya sea en la escuela y en tu familia. Entiendo que tus abuelas también platicaban mucho de historia. Sí, porque la mamá de mi papá eh, es una mujer que vino después de la Guerra Civil Española, se casa con poderes por mi abuelo, por poderes con mi Mm, abuelo, y entonces ella está en España, él está aquí, los dos, mi abuelo también era español, y entonces deciden vivir acá en el 52, ok. pero como no había vuelos México-España, porque no había relaciones, entonces tuve que cruzar a Portugal, y en Portugal ya tomó el vuelo, haciendo la escala que siempre se hacía en La Habana. Y también dato curioso, mi abuela hasta que se murió se la pasaba quejándose de que en el vuelo en el que vino había una actriz al lado que estaba llorando y que, no, que le hizo su vuelo muy miserable. Y luego nos enteramos que esa actriz era Miroslava Stan y que No, ¿cómo crees? 2 días, dos o 3 días después de que llegó a México es cuando se suicidó. Mi hermana no creyó la historia hasta que fue al Archivo General de la Nación, que está allá en Lecumberri, y entonces en ese momento se tenían que entregar pues todos los manifiestos de los aviones y confirmó que efectivamente mi abuela estaba con Miroslava Stern. Iba en ese vuelo. Sí. Wow, Entonces, ok. ya que llegaba acá, mi abuela, que nada más había tomado, como vivía en un pueblo de España, sería como el primero o el segundo grado de primaria, sabía Mm, leer y escribir, pero pues nada más. Y empezó a leer mucho sobre México, le gustó mucho la historia, entonces su aprendizaje de historia de México fue completamente autodidacta y entonces ok. es diferente como te lo enseñaron en la escuela y pues le gustaba mucho y se volvió una mujer muy culta y lo que aprendía lo platicaba y entonces cuando nos acompañaba a algún museo o algo sabía perfectamente qué había pasado ahí, quién era la persona del cuadro, o sea, era como una conversación constante porque Mira. ella había vivido la historia de México de otra forma. Y la mamá de mi mamá, que vive en Puebla, que es nieta de un general de la Revolución, Ok. de Zacatlán de las Manzanas. Mm, Entonces, claro, lo que ella contaba como historia, pues eran anécdotas familiares o lo que le había contado pues, el general. Y pues es diferente, ¿no? Cuando la historia es parte de tu familia o cuando la historia te la enseñan de otro modo. Y entonces, mi abuela quería que yo aprendiera de historia de México y ella fue la que me sentó a ver las telenovelas históricas. Ella fue la que me sentó ah, a ver mira. El vuelo del águila. Entonces, no solamente es lo que platicaba, sino cómo me metió al vuelo del águila, que me acuerdo que el vuelo del águila me voló la cabeza porque fue la primera vez que yo vi dramatizado algo de México, algo de historia de México, y entonces entendí esta parte de pues, los personajes se relacionan, se enojan, se quieren, o sea, como personas. Entonces, sí Claro. me marcó mucho la forma en cómo las dos me enseñaron historia, porque es completamente diferente a como te lo enseñan en la escuela. Claro. Era algo ya más por placer, ¿no? Y por querer conocer, pero por tu propia cuenta. Sí. Mira, no sé si es ella. Ella es la mamá de mi papá. Ah, ok. Ok. Sí. Aquí traía Ese es varias. mi abuelo, que murió Ok. el año pasado. Ah, mira. Sí, Creo que por aquí. Él es, ¿no? es él. Aquí tenía varios. Mira. Creo que Sí, este es el día que lo sepultaron, ¿no? así Por ahí es. veía en tus redes. Y mira, están. Ella Esas, quien es también la. sí, la chiquita que está abajo en la izquierda es la mamá de mi papá. Está con sus dos hermanos en el pueblo. Ok, 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 ok. Pues mira, no, bueno, sí te ha acompañado la historia, pues todo el Sí, tiempo. Dicen que todo el infancia es destino.
y creo que se estaba ahí labrando el escritor, ¿no? Desde aquel entonces. Sí, se van forjando. O sea, te marca como, si tu camino es escribir, pues sí te marca como escritor. Pero, curiosamente, pues él se le liberó a estudiar ingeniería, computación, eh, Sí, computación y qué más. Y, computación de electrónica. exacto. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste por esa carrera? Pues siempre me gustaron las matemáticas, siempre fui muy bueno en matemáticas. Los exámenes de orientación vocacional me salían que, eh, pues que era, o sea, que debería haber estudiado matemáticas puras. Ok, Entonces, sí, era una cosa muy rara. Entonces, pues me fui para allá, me gustaba mucho la computación y en ese momento hice o sea, mi mamá me ayudó a ir a varias universidades a revisar los planes de estudio. Yo estaba en el Cumbres, entonces tenía pase directo a mm, la Náhuac, que no ok, me encantaba porque ya no quería estar con los legionarios de Cristo. ok, Pero igual fui y pedí los informes, fui al TEC, se fue a varias universidades y me gustó mucho la Ibero. Entonces ya me quedé ahí en la Ibero y estudié computación y electrónica porque pues, me gustaba la computación, me gustaban los números y me fue bien. mira, Estoy estás. en el departamento, en el laboratorio de electrónica. Entonces, bueno, me fue muy bien, tuve un buen promedio y lo disfruté mucho. Ok. Oye, pero no sé si desde que entraste sabías el tema de la biblioteca, que tiene ahí el archivo más grande de Porfirio Díaz, entiendo, ¿no? Tiene el archivo más grande de Porfirio Díaz y en ese momento, cuando tú entrabas a la biblioteca, tenían un cuadro enorme de Porfirio Díaz en un caballo. Ok. Este, la biblioteca eh, me gustó mucho porque podía leer libros, buscar libros que no era fácil conseguir. Entonces me acuerdo que leí todos los diarios de Virginia Woolf, porque pues en ese momento no Ah, se mira. conseguían. Me acuerdo que leí el guión original de Rojo Amanecer, o sea, sí tenían muchas Mm. joyitas ahí. Y tenían una videoteca, y el día que descubrí que tenían, yo, Claudio, fue muy feliz, porque gracias a la biblioteca del Libero pude terminar de ver. Ah, claro. Claro, sí, Mira, se cerró el círculo ahí. sí, yo sabía que tenía el archivo de Porfirio Díaz, pero no lo consulté hasta que no estaba escribiendo la novela de Porfirio Díaz y llegué con mi credencial de exalumno. Ah, Así mira. como de, hola, soy exalumno, no sé si pueda hacerlo así, pero me gustaría ver documentos porque estoy escribiendo una novela. Y Ok. sí, o sea, te hicieron pues, en ese momento me cerraron en un cuartito, me sacaron documentos, fotografías, estaban plastificados, no las podía sacar, me dijeron que no podía ni siquiera tomarles fotografía, entonces iba yo con mi cuaderno a tomar todas las notas posibles, pero sí, sí puedo consultar parte del archivo, eventualmente. Ok. Yo pensé que desde antes habías consultado algunas cuestiones de Porfirio, pero bueno, te diste vuelo ahí con otro tipo de Sí. libros, ¿no? Sí, no, yo me la pasaba ahí consultando cualquier cantidad de cosas y era muy, muy feliz. Mira, ahí estás, creo que en la graduación, ¿no? Sí, el día que me Viendo, titulé. titulado. Oye, y dime algo, después de que terminas, ¿qué fue lo que hiciste trabajando? ¿Trabajaste en algo de tu carrera? Sí, estaba trabajando, salí con un trabajo en una empresa de seguridad. Mm, ok, ok, Eh, ok, ok. entonces, daba clases de seguridad informática, bueno, de los programas y de los nuevos sistemas para gente de empresas, y cuando no estaba dando clases, estaba montando esos sistemas. Entonces, sí, tuve un par de años Ok, trabajando en eso. ok. Oye, ¿y cómo llegas a Argos, a esta telenovela del sexo débil? Ah, porque mientras estaba trabajando en esta empresa de seguridad, yo estaba, pues, se me otra vez, o sea, me gustó la publicidad y empecé a ver la teleserie y pues estaba ya en Twitter
empezaba, pues yo le comentaba a Pigmenio Ibarra las cosas y él me comentaba de regreso. Y un día me dijo, oye, es que me gustan mucho tus ideas y se las comenté a los escritores y también les gustan mucho. No sé si te gustaría venir a una reunión de escritores para que hables con ellos. Y yo, no, pues sí. Entonces me envalentoné y agarré cuentos y todo y se los llevé y le dije, Pigmenio, pues yo también escribo, ¿eh? Y entonces dio la casualidad que se había ido uno de los escritores y me Ok, dijo, pues ¿no quieres entrarle? Y yo, sí, órale. Yo jamás había escrito un guión ni nada. Entonces, así fue como llegué a trabajar El Censo Débil. Son 60 capítulos en los que son, o sea, la serie es de 120. ok. Yo estoy con el crédito de 60 capítulos porque son los que legalmente trabajé, Ujú. pero me hicieron una prueba de 10 capítulos antes, entonces de los 120 yo realmente estoy en 70 o 75. Ok. Hiciera eran reuniones de escritores y mandar guiones a todas horas. Me acuerdo que estaba escribiendo escenas a las 2 3 de la mañana porque urgían. O sea, sí fue muy loco, pero fue una experiencia de mucho aprendizaje. Ok, ok, ok. ¿Qué fue lo que más aprendiste ahí? Pues aprendí mucho de diálogos, aprendí mucho de cómo se trabajan estos personajes, porque al final los personajes no eran míos. O sea, había un escritor en jefe, entonces yo tenía que trabajar Mm, con esos personajes, tenía que trabajar con una trama que no era mía, pero al final tenía que parecer que todo estaba escrito por una persona. O sea, si te claro. ponen al inicio que éramos creo que 4 escritores, y el escritor en jefe, que era Joaquín Casasola, pero, o sea, al final todo tenía que salir como si fuera escrito por una persona. Es mantener el tono y mantener el estilo y de repente que te digan, la escena es más corta, tiene que ser más larga, o escríbete una escena rápida de cualquier cosa con estos dos personajes porque el capítulo nos quedó corto. O sea, sí fue loco. Ok, ok, ok. Y a la par estabas dando clases Sí, y haciendo otras cuestiones. sí, el tema es que no le gustó a la empresa en la que estaba trabajando. Pues, de repente no les gusta, ¿no? Cuando dobleteas. Sí, claro. Y entonces coincidió que cuando yo terminé la telenovela, pues la empresa me corrió. Ok, ok. Oye, y entiendo que también por esos tiempos empezaste a tomar talleres de escritura creativa y todo eso. Empecé a tomar talleres de escritura en la secundaria Mm, porque un profesor los estaba ofreciendo y fue muy interesante porque, no, miento. Eh, Mi profesor de secundaria de escritura y redacción convirtió su clase en un taller, entonces todos teníamos que mm, escribir. Pero lo interesante era que nos estaba enseñando cómo crear personajes, escenarios, historias, y lo que él hacía como tareas o exámenes era que te ponía, te daba un personaje, te decía, es un zapato y entonces tienes que darle vida al zapato y tiene que tener un conflicto, que tiene que tener un desarrollo y tiene que tener, no sé, todo. Y entonces a veces nos ponía el inicio y teníamos que desarrollar todo el resto del cuento, a veces nos ponía el final y era muy interesante porque todos teníamos que leer eh, los cuentos. ok. Luego, mientras estaba en la carrera, tomé cursos tanto dentro del libro como fuera del libro y también era igual la escritura creativa, toda la creación de personajes y tramas y todo. Y me acuerdo que había uno de los cursos que tomé fuera eh, de la universidad, era muy bueno porque también te ponía este tipo de retos, pero al inicio de cada clase eh, tenían, o sea, tu cuento lo leía alguien más. Mm, Entonces tú te tenías que quedar callado y luego todos los demás opinaban. Y entonces era muy interesante cómo se escucha lo que tú escribiste en voz de alguien más porque te das cuenta que el énfasis a lo mejor no estaba donde tú querías, en el enunciado o en el personaje, o luego eh, escuchar lo que los demás interpretan de tu historia que puede no ser lo que tú querías poner, es muy interesante.
porque te ayuda a entender que hay diferentes interpretaciones, significados, y tienes que realmente, lo que llaman en la reescritura es ajustar exactamente dónde está realmente el foco, cómo quieres hacer las cosas. Entonces me ayudó muchísimo. Ok. Oye, mira, pues ahí también se iba forjando el escritor. ¿Y en qué momento aparece la cuenta de Twitter de Porfirio Díaz Mori? La cuenta de Twitter aparece en julio del 2010. Ok, Justo estaba terminando la carrera. Era año de, era año de bicentenario, entonces, pues todo el mundo está hablando de historia. Y yo decidí, había varios personajes, y yo decidí hacer mi personaje para jugar, porque, o sea, mi cuenta personal tenía 10 seguidores y eran todos mis amigos, y ahí nos poníamos de acuerdo para irnos a alguna fiesta o algo. Pero me gustaba mucho la cuenta de Dios Padre, y entonces yo dije, bueno, pues voy a mm, hacer cuando la cuenta de Dios Padre era una super cuenta. Y entonces dije, pues voy a hacer mi personaje, o sea, yo pensando, pues a nadie le va a interesar, ¿no? Un personaje así y menos que hable de historia. Entonces, abrí la cuenta un poco para jugar, para divertirme, y me acuerdo que en cosa de pocos meses ya tenía, ay, perdón, en cosa de pocos meses ya tenía 5,000, 10,000. Es un pico altísimo de julio a septiembre, que eran lo del ah, claro. centenario, y entonces, como todo lo que se hablaba era de historia, pues realmente fue un verdadero boom. Ok. Y pues la cuenta siguió creciendo. Eventualmente, pues tuve que estudiar mucho más a Porfirio Díaz, y se volvió en su momento en un referente de la cuenta. Yo hacía en aquellos tiempos de Twitter, yo podía hacer un trending topic. Sí, Fíjate, sí fue una locura, ¿verdad? sí. Ya te absorbía bastante tiempo, ¿no? No tanto, porque mucho de lo que yo hacía era que el fin de semana programaba todo, y entonces ya me despreocupaba y veía Ok. en el teléfono todas las notificaciones. Ahorita por paz mental, tengo todas las notificaciones de todas mis redes apagadas, pero en ese momento sí, o sea, me encantaba que yo sabía que iba a salir un tweet que me gustaba mucho, y nada más veía todas las notificaciones que llegaban. Oye, tenía aquí este manuscrito de tu novela de vampiros. Sí. ¿En qué momento lo escribiste? ¿En alguno de los talleres o...? Ah, no, esa la escribí en la carrera. Era la Ok. primera parte de una trilogía de vampiros. Eh, Eran vampiros mexicanos, tenía toques de fantasía, y fue una de las novelas que intenté venderle a las editoriales y nadie la quiso. Ahora pienso que la quiero leer, pero ahora ya no la quiero yo enseñar, porque creo que la leí hace poco y no, o sea, hay que reescribirla por completo. Ok. Pero sí o sea, en ese momento sí estaba muy emocionado con ella. Es que siempre me ha gustado Anne Rice, y entonces siempre he querido hacer un vampiro así, como muy reflexivo, muy oscuro, pero ambientarlo en México. Y entonces poder Mm, atravesar la historia de México a través de un vampiro que está en contacto con espíritus o con otro tipo de seres mitológicos de propiamente mexicanos, creo que sería interesante, o me pareció interesante. Entonces desarrollé una mitología para todo eso, y me gustó. O sea, creo que esa parte se puede trabajar. Creo que la parte que está detrás de la novela se puede trabajar, pero el cómo está escrito se tiene que volver a hacer desde cero. ok. Oye, ¿y en qué momento, pues decides ya que te vas a dedicar a ser escritor? Eh, yo siempre me había querido publicar. Ujú. El tema es que, pues sí, efectivamente, bueno, tenía una novela de misterio anterior que es Líbranos del Mal, y tenía esta que es La Dama de la Noche, y como que ninguna pegaba. Dije, bueno, si tengo una cuenta de más de 100,000 seguidores de Porfirio Díaz, entonces lo que tengo que hacer es escribir el género que yo dije que nunca iba a escribir, que era novela histórica. Ok. Según yo es mucha, mucha chamba. Bueno, yo pensaba.
ahora sí, o sea, sé que es mucha chamba, pero me divierte la parte de la investigación. Entonces, escribí Los pecados de la familia Montejo y tal cual yo llegaba a las editoriales a vender, no el libro, sino la idea de, mira Mm, cuántos autores tengo, si me publicas el libro, se va a vender, porque según yo, antes no era tan así en las editoriales, ahora sí necesitan que haya un mm, backup detrás para ayudar a vender, porque hay muchos autores. sí, claro. Entonces, pues sí, así llegué con Random House, que entonces era nada más Random House Mondadori, Ujú. y Planeta. Eran los dos de los que se los mandé. Entonces los dos les estaban leyendo. Eh, Random House en su momento de repente dice, sí, sí está buena, pero no nos interesa. Y entonces yo me acuerdo que lo puse en Twitter y me contestó Alejandro Rosas y me dijo, Ah, este, curiosamente, mi editora es quien está leyendo tu libro, le voy a decir si le interesa. ok. Y entonces estoy esperando a que me diga qué onda con su editora y entra un correo de Random House que dice, no nos equivocamos, sí nos interesa el libro y en los 5 minutos entra la oferta de Planeta. Entonces tenía dos ofertas. eh, es raro para un primer autor. Tenía dos Sí, ofertas de dónde me iba a ir y la verdad es que me fui con Random House porque era la primera que había llegado. ok. Mira, y ahí Sí. empieza todo el... ¿Y cómo fue el proceso después de eso? Pues fue un año, conocí a mi editora, que todavía es mi editora, Hachette, es Fernanda Álvarez, y fue un año del que ella y yo, pues estuvimos trabajando la novela, y, o sea, era ir y venir y reescribir partes y quitar unas cosas y poner otras, este, o sea, ella ya había editado otras cosas porque había trabajado en otras editoriales, pero era su primera novela en Random House y entonces para Ok. Random House era una idea de, o sea, el libro funciona y nosotros nos quedamos, o sea, ella en su trabajo de editora y yo como autor, y si no funciona, pues se hacían de nosotros. ¿Ya sé? Entonces funcionó y finalmente nos quedamos los dos, pero sí fue un año, o sea, yo firmé el contrato como en junio, julio del 2012 y el libro se publicó en junio del 2013, o sea, realmente fue un año completo de estar trabajando. Ok. Oye, ¿y cómo fue para ti ese proceso? ¿No fue un poco frustrante o estabas pues en el mismo canal de estar eh, no rehaciendo, pero sí haciéndole ajustes a la novela? Pues es raro porque, o sea, como es mi primera novela, como que había cosas que no quería soltar y, hay cosas que yo decía, sí, veamos, te voy a confiar en ti, voy a quitar esta cosa que me pediste. Y ahorita la leo y digo, híjoles, me hubiera gustado más trabajar la novela de otro modo. O sea, ya estaba muy verde y me gustaría reeditar sobre el manuscrito original. Entonces, Ah, sí. Mira, mira, me aquí gustaría hacer. estás Sí, esa fue la primera vez que recibí la novela. firmando el O sea, contrato y con la novela. sí, entre esas dos fotos hay un año de diferencia, porque la foto de la izquierda es de 2012 y la foto a la derecha es de 2013. Exacto. ¿Qué sentiste al tener tu libro en las manos? Fue muy loco, como que no me lo creía, porque además, este, estuve rondando librerías hasta que al fin lo vi en un anaquel y fue así como de que es, no sé, no te lo crees, como que tarda mucho tiempo en caerte el 20 de que ya eres un autor publicado. Sí. Y lo presentaste en la FIL, creo, ¿no? Ese año lo Sí, fue en la presenté en la FIL. Guadalajara. Sí, Sí, ¿verdad? Creo que aquí está. Sí, ahí es este. está. Sí. Y también que no te la creías. Sí, no, porque originalmente no iba a ir. Y de repente puse en Twitter, ay, ojalá me invite a, porque
hay autores que invitan a la feria, hay autores que van de parte de las editoriales, o sea, hay muchas formas de ir a la FIL. Y entonces yo dije, ojalá me invite la FIL porque mi editorial no me va a llevar. Y de repente no sé exactamente qué pasó, pero como a los 2 días me dijeron, no, si vas a ir y aquí está vas a estar en estas fechas y todo. Ok. Mi primera, ¿Y qué tal estuvo esa presentación? ¿Fueron tus papás? no, ¿No? no, mi papá nunca fue a una presentación mía. Pues Mm, estuvo llena, la verdad es que me sorprendió mucho, porque yo dije, no, pues nadie va a ir, pero sí, se llenó, me fue muy bien y firmé mucho. El tema es que como era primer autor y entonces quien llevaba la parte de las ferias era otra persona, o sea, literal me mandaron en el primer vuelo a Guadalajara, me bajaron del avión, me fui a la FIL, me metieron en el stand de la FIL y estuve dando entrevistas, porque, o sea, llegué y me dieron la agenda y era como dar entrevistas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y les dije, oigan, ¿y a qué hora voy a comer? Se los voy a poner una hora de comida. Entonces me estuvieron dando cacahuates y aguas. Oye, por cierto, esa faceta, eh, ¿te gusta? La de estar promoviendo. Ahora sí, en ese momento me daba, pues que yo no era bueno hablando en público y siempre, Mm, o sea, las clases de oratoria en la secundaria preparatoria era lo peor para mí, o sea, me daba un pánico ah, sí. terrible, pero pánico, pánico. Entonces, en los primeros años, para presentar, lo que hacía era que o me empastillaba Ah, o me daban un par de tequilas para que me soltara. Entonces, sí era, o sea, sí era mucho. Ya después, con mucha terapia y todo, o sea, ya ahorita me ponen en un escenario y lo mismo puedo hablar 10 minutos que 2 horas y no necesito ayuda. Pero en ese momento sí era muy, muy complicado. ok. Y era, sí, así como de, ¿y ahora de qué hablo? Pero sí hay muchos temas y, pues, los libros dan para, más un libro de historia, pues da para que se hable muchísimo. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo, a dar entrevistas, a hablar en la televisión, a hablar en radio, hablar en escenarios grandes. Sí. Sí, claro. Oye, y se convierte en tu primer bestseller, tu primer novela, ni Sí, más ni menos. vendió 10,000 ¿Cómo libros. fuiste viendo ese proceso de que se vendía, se vendía, se vendía? Pues estuvo también raro porque al final, como yo era nuevo, yo no entendía mucho de los números editoriales. Entonces, que a mí me dijeran, ya vendió 500, ya vendió 1000, ya vendió 2000, yo decía, pues es poco, ¿no? Porque uno de repente que está entrando a este mundo editorial en México, pues se compara con el de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos eres bestseller porque vendiste 100,000, 200,000, 300,000. Pero aquí, si logras vender tantos miles de libros en poco tiempo, pues claro, eres un bestseller. Entonces, se convirtió en un bestseller y eventualmente cuando se reimprimió en bolsillo, tenía una estampa así enorme de Ujú. bestseller de bolsillo. Sí, 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 sí. Y llega, al mismo, ¿ya tenías la segunda novela o ahí la fuiste escribiendo? La fui escribiendo cuando se publica Los pecados de la familia Montejo y le empieza a ir muy bien, pues obviamente la editorial ese mismo año me dijo queremos otra novela. Y entonces yo hice una cosa experimental de horror en el segundo imperio de Maximiliano que se llama La última sombra del imperio. Entonces, es una novela que le fue, así lo bien que le fue a Los pecados de la familia Montejo, La última sombra del imperio le fue fatal. Vendió 200 ejemplares Uf, en un año. Pero lo extraño de cómo fue a lo largo de los años era de que la destruían porque no vendía y luego eventualmente yo sacaba un libro y querían poner toda mi colección en las librerías y las volvieron a reimprimir. Entonces, tuvo 2 o 3 reimpresiones, pero no por derecho propio. por las otras. O sea, una cosa rarísima, pero la editorial sí lo consideró en su momento un fracaso enorme. Sí. Y entiendo que por ahí, pues empiezan algunas dudas tuyas también, ¿no? De si dedicarte o no de lleno a esto. Imagino, ¿no? Que algunas cuestiones así. Sí, o sea, era una idea de, bueno, ya publiqué un libro que le fue muy bien. Eh,
En ese momento la editorial me dijo, pues mira, porque tu primer libro vendió muy bien, el siguiente, eh, pues va a ser, o sea, va a ser tu último libro, porque no estás funcionando. Y entonces, o sea, sí llega un momento de que, bueno, logré lo que quería, publiqué un libro, como que no estaba viendo más carrera ahí como escritor, y opté eh, por decir por primera vez escribir un libro para mí, puedo escribir, o sea, si este fuera mi último libro, o sea, ¿qué escribiría? Y entonces, pues dije, pues el libro que siempre he querido leer es una biografía, una novela de Porfirio Díaz, que no existe, que me encantaría que estuviera ahí. Y entonces escribí el libro sin pensar en las páginas, sin pensar en la cantidad de palabras. Ahí estaba cuando estaba escribiendo el libro, o sea, tenía una cantidad de libros tirados por la casa, revistas, y dije, pues voy a escribir el libro que me hubiera gustado, que me gustaría encontrar. Y estuve 2 años y medio trabajando en Yo Díaz y le entregué con la idea de, pues ya, ni modo, es mi último libro. Eh, lo terminé justamente a principios del 2016, se terminó el primer borrador. Eh, Mi papá lo alcanzó a leer antes de morirse, le gustó el manuscrito. Ok, Y durante todo el 2016 lo estuvimos trabajando. Era una edición bueno, el manuscrito tenía 700 páginas ok. y 600 y algo. Y entonces Penguin dijo, pues como tu primera novela fue un fracaso, necesitamos hacer algo más corto. O sea, no podemos publicar esto porque es una apuesta y tú ahorita no eres una apuesta. Y entonces me dijeron, podemos hacer algo. Podemos partir la novela en dos, pero si la primera parte no funciona, no se va a publicar la segunda, o Uf, hacemos un libro más pequeño. Y yo dije, no, pues ya escribí el manuscrito completo, pues mejor que se publique completo. Estuvimos trabajando el manuscrito, lo tuvimos listo porque iba a salir en septiembre del 2016. mm, Y como Carlos Tello iba a publicar la segunda parte de su biografía de Porfirio Díaz ahí, que al final no le entregó a tiempo, pero me quitaron a mí el espacio, decidieron moverla a enero. Pero publicar un libro en enero, los primeros mm. días de enero en el mundo editorial es la peor apuesta. O sea, no hay feria cerca, ya pasó Guadalajara y Monterrey, no hay nada. Te estamos matando. Es como las películas, cuando estrenas una película fuera de la temporada de premios es porque no está buscando premios. Exacto. Sacas un libro fuera de cualquier temporada de ferias, es porque no quieres que el libro se vaya a ferias, que no, o sea, es un libro que no le estaban apostando absolutamente nada. Y entonces publica a principio del 2017, recibe el 14 o el 15 de enero, y yo dije, bueno, pues ya, porque más creo que ni siquiera tenía agenda de medios todavía ni nada. Como de, bueno, pues ya salió, lo mismo, promoción en redes, tu parte y tal, tal. Y 15, me acuerdo, es que me acuerdo muy bien, 15 días después estaba yo en el aeropuerto porque me iba a ir con mi esposo y mi mamá y mi hermana a Las Vegas. Ok. Estábamos en el aeropuerto esperando agarrar el avión y me hablan de la editorial y me dicen, tenemos un problema. Y yo, ¿qué problema? La edición, no, primero me dicen, eh, la Feria de Minería se enteró que sacaste el libro y quieren que estés ahí, te van a dar la capilla, que es el espacio más grande yo. Ya imaginándome así, haciendo el ojo de la vida, llenando 2 lugares. Y dijo, y el problema es que ya se acabó el libro. Y yo, ¿cómo que ya se Uf. acabó el libro? La primera edición del libro se acabó en 15 días y entonces durante mucho tiempo la portada blanca, que es la primera, tuvo eh, una estampa que decía que se había acabado la primera, o sea, se acabaron 2000 libros en 15 días. Uf. Fue una locura. Y ese libro alcanzó en la edición de Grijalbo 15 reimpresiones. Uf. Y cuando finalmente Penguin y yo decidimos ya no colaborar, que me regresaron los derechos, pues se publicó en la edición de Océano, que restaura
lo que se ha borrado del manuscrito original por cuestión Mm. de espacio, y ahorita está vendiendo como si fuera novedad otra vez. Entonces es un libro que fue una bendición. Y a partir de ahí dije, o sea, mi visión de escribir es, voy a escribir los libros para mí, voy a escribir los libros que a mí me gustaría leer. Y entonces cambió mi forma de escribir por completo, como que me liberé de pensar en lectores hipotéticos y quería pensar tal o cual. O sea, escribo para mí, escribo lo que me emociona y lo que me gusta. Y es lo que, o sea, a partir de escribir así fue que despegó mi Tienes carrera. una frase, ¿no? De escribir sin miedo, justamente. Sí, mi frase, no, bueno, la frase es, tú eres tu primer lector. Ah, exacto, Sí, exacto. No estar pensando en quién los lo de- va a leer, ¿no? sí. Pues Porfirio ahí llegó para quedarse, ¿no? Sí, ha sido una maravilla porque también tener un long seller no Sí, es fácil, y es un long seller que pues en un par de años va a cumplir 10 años y que siga vendiendo como novedad es, o sea, no es poca cosa. no es normal. Mira, aquí No. tenía justamente lo del prólogo. Eh, bueno, primero que nada, a la memoria de mi padre, ¿no? Sí. Justamente. Este, y luego dice, yo Díaz ha sido una bendición en mi carrera como escritor. Gracias a esta novela logré conectar con miles de lectores mexicanos en todo el mundo. Y también me permitió escribir biografías noveladas sobre otros personajes importantísimos para la historia de México. Pues de ahí fue, ¿no? El despegue. Sí, fue una locura porque además, pues como las editoriales pues son negocio, y entonces en cuanto pegó fue así como de ¿cuál sigue? Y yo, ¿cómo cuál sigue de qué? O sea, querían otra biografía, y entonces, porque yo estaba espaciando mis libros y por primera vez publiqué un libro un año y un libro el siguiente, porque querían, o sea, nos pusimos a hablar y quedamos que iba a ser Agustín de Iturbide, y entonces Agustín de Iturbide tendrá 90 y tantas mil palabras. O sea, quedó más corto porque no tenía el tiempo. O sea, si hubiera Mm, tenido mucho más tiempo, Iturbide hubiera sido quizás del tamaño de Díaz. Entonces, a ok. partir de ahí fue uno tras otro, y luego fue Emiliano Zapata, y luego fue La Malinche, y por el cambio de editorial, me esperé, bueno, ahí sí, sí pude trabajar a Maximiliano, porque el libro de La Malinche salió en 2021 y el de Maximiliano en 2024. Ujú. Pero pude trabajar mucho más al personaje. Y entonces quedó como mi segunda novela más larga. La más larga es Yo Díaz. Exacto. Oye, platícanos rápido. Quiero hablar de dos o tres libros de los tuyos. De Iturbide, ya que lo mencionaste, pues bien interesante que pues Iturbide consuma la independencia eh, y Porfirio Díaz establece el 15 de septiembre, ¿no? Como fecha No, bueno, él, no lo establece, pero a ver, platícanos tú cómo es todo el... no, a ver, en algún momento de mediados del siglo XIX, porque antes se daba un discurso el 16 en la mañana, pues resultó que era más fácil darlo el 15 en la noche, porque de todas maneras festejaba a la gente desde el sábado, porque mexicanos. Y entonces se cambió a que se diera un discurso el 15 en la noche. Y entonces originalmente se daba en la Alameda. Cuando empezó a crecer mucho, se pasa a Palacio Nacional y se seguía dando un discurso. Lo que pasa con Porfirio Díaz es que realmente era muy, muy mal orador, pero Mm, malo, malo, malo. ok, Y entonces, un 15 de septiembre de finales del siglo XIX se le olvidó el discurso, no lo tenía en la mano. Cuando toca la campana, dice: viva los héroes que nos dieron patria, o sea, como si fuera el discurso. Y entonces, pues todo el mundo se burló de él. De hecho, en la película del atentado sale que se están burlando de él por eso. mm, ok. Y Porfirio, que era orgulloso como él solo, pues decidió repetirlo el siguiente año para que vieran que así era la cosa. Entonces, durante el siglo XX, los gritos el grito de Porfirio era dar el grito. Y lo curioso es que cuando le toca hacerlo a Madero,
todo mundo, o sea, hay preguntas de si va a volver al discurso o va a seguir con los vivas. Y Madero, en cuanto da el grito, que él vuelve a gritar como lo hizo Porfirio Díaz, pues de alguna forma establece que ahora sí va a ser la tradición. Y así se queda hasta nuestros días. Ok, Lo que mira. también Porfirio fue hacer la cena, porque el presidente siempre tiene alguna cena o algún tipo de convivio después del grito, pero era porque como era el cumpleaños de Porfirio Díaz el 15 de septiembre, pues lo que hacía era hacer una cena con la excusa de que era la cena de la independencia, pero realmente era una cena por su cumpleaños. Oye, este tema de la carta de Iturbide a su hijo, pues bien interesante, ¿no? Que lo retomas ahí en la novela. Sí, es que el tema de Iturbide, porque no es como las demás novelas que están escritas en primera persona, es que me costó mucho quitarme la voz de Porfirio Díaz, la Mm. voz narrativa. Entonces, todos los intentos que yo hacía de escribir a Iturbide parecía que estaba escribiendo a Porfirio Díaz. Y lo que hice fue intercalar entre la tercera persona y la primera persona. Entonces, primero escribí toda la tercera persona y luego para escribir la primera persona dije, necesito replicar lo que hizo Iturbide en la carta que él escribe a su hijo, porque creo que es donde más se demuestra su lado humano, o sea, quién es realmente Iturbide. Lo podemos ver mucho más bajado a la tierra y no como un personaje histórico. Y entonces intenté copiar eh, la parte de cómo escribe, entonces está intercalado esta primera persona, que realmente la primera persona son cartas a su hijo. Y Iturbide, como fue un hombre que escribió mucho, me permitió poner dentro de esas cartas pues frases suyas o párrafos suyos o cosas que él hubiera escrito, bueno, que él escribió, intercalado con lo mío que me ayudaba a contar la historia. Pero lo único que dejé íntegro fue la carta que él escribe, que es la última carta, la carta que le escribió a su hijo, porque creo que, o sea, no podía yo añadir nada más, es simplemente poner a Iturbide siendo un padre, un esposo, un ser humano, eh, pues que no es tan diferente a nosotros. Entonces creo que ese es uno de los documentos más extraordinarios que escribió Iturbide, mucho más que sus documentos políticos. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, y todo un personaje Iturbide, eh, como pones en el subtítulo, ¿cómo lo pones? El otro padre de la patria. El otro padre de la patria, que está por ahí olvidado y muchos lo ven como villano. Interesantísimo, ¿no? El personaje de Iturbide. Sí, que además ese ni siquiera iba a ser el título de la novela. O sea, yo no tenía título, tenía Iturbide ahí y le puse, en algún, siempre estaba cambiando títulos. Y el título que ya le había puesto originalmente era La Corona del Dragón. Pero Zunzunegui sacó una novela justamente de la caída del dragón que trata sobre Mm. Iturbide, y entonces me dijeron, pero además me le dijeron así como media hora antes de que yo mandara el manuscrito, en una de las revisiones, y por ponerle algún subtítulo temporal, le puse El otro padre de la patria, y que a la semana siguiente me mandan la portada y ya tiene este título, y dije, no, pues ya valió. Entonces así se quedó por las áreas de la vida. Bueno, pues por algo pasan las cosas. Sí. Y justamente el tema de convertirse en villano de la historia viene mucho por este personaje, ¿verdad? Vicente Rocafuerte. Sí, que escribe El bosquejo ligerísimo de la independencia de la América Septentrional, algo así se llama. Y sí, al final es es un masón que cuando los masones querían que México se convirtiera en una democracia, en una república, y entonces pues parte de convertirlo en una república es pues tirar el imperio o deshacer el imperio. Entonces, para deshacer el imperio, pues hay que tirarle a Iturbide. Y entonces, en este bosquejo se le pasa inventando un montón de cosas en contra de Iturbide, que además muchos son adjetivos y no tienen, o son historias que él se inventa. O sea, la cosa es denostar a Iturbide. Entonces, eso es como Iturbide se convierte en un villano. No, le tira con todo, ¿no? Y él era ecuatoriano, entiendo, ¿verdad?
Sí, pero el libro se escribe en Estados Unidos y se publica en Estados Unidos. Entonces, Ok, sí. Entonces, Estados Unidos quería una república bajo de sí porque era más débil. O sea, consideremos que cuando éramos imperio, pues sí era la mitad de Estados Unidos, era Centroamérica, o sea, íbamos a ser un imperio realmente muy fuerte. sí. Que, o sea, si nos hubiéramos sabido gobernar un poco mejor y hubiéramos manejado también mejor las intervenciones, posiblemente eh, la potencia de América seríamos nosotros y no Estados Unidos. Pero bueno. También nuestro siglo XIX fue muy raro. Rarísimo, ¿no? Oye, pues bien interesante la novela y quería pasar a esta, Morir de pie. Nada más quería que nos explicaras la estructura. Ahí está tu gato, mira. Sí, se cruza. La estructura, que es bien interesante. Platícanos un poquito cómo fue trabajarla. Morir de pie fue muy raro porque lo que yo quería era escribir una segunda parte de Judías. Y entonces, eh, pues hice una investigación y diagramé una novela sobre Francisco y Madero. Mm, Pero cuando empecé a trabajar la novela, dije, es que no puedo con Madero. Madero es muy simplón y es muy idealista y no puede, o sea, yo no sabría cómo justificar en primera persona mm, todo lo que sucedió en la decena trágica. ok, Entonces, o sea, no sabía qué hacer y de la editorial me sugirieron que por qué no Emiliano Zapata. ok. Lo que yo no sabía era que necesitaba una novela porque era el año de Zapata, porque se Mm, publicó en 2019 y era el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. Entonces, pues dije, sí, no hay problema, hice la investigación, lo escribí. La idea original era que se escribiera de atrás para adelante, o sea, que sí empezara con su muerte, pero que terminara con su nacimiento. Y así lo escribí. El tema es que la parte interesante de la vida de Zapata, pues está en la revolución. Entonces, cuando sales de la revolución, la historia se vuelve muy, o sea, como que le quitas la atención. ok. Y tenía, o sea, por lo que no escuchar mensajes de las redes y es- me empezaron a decir, bro, se van a empezar a aparecer mucho. Y dije, Mm, no, es que no quiero que pase eso. Yo, ¿cómo? Ahorita le digo, ¿cómo no? Si son biografías, todas las biografías son iguales, ¿no? Entonces estaba yo haciendo estaba yo en Guadalajara, venía de una FIL, el libro estaba prácticamente escrito y tuve un retraso de 5 horas porque había un banco en niebla, se me acabó el libro que estaba leyendo. Yo la verdad sí me compré otro, pero en ese momento eh, saqué en la diagramación que tenía y dije, ¿por qué no empieza a mover los capítulos? Y entonces los moví de una forma en la que me hizo lógica, en el sentido de que podemos saltar entre pedazos de su vida y entender pedazos de su vida y armar el rompecabezas. Y para separar estos pedazos, estaba yo leyendo, o sea, después de eso, me acuerdo, en enero o febrero leí Noticias del Imperio y entonces es esta Carlota loca que, o sea, no me encanta la caricatura de Carlota, pero me gusta mucho cómo escribe Fernando mm, del Paso. Entonces, para separar estos saltos de tiempo, pues tenemos otra voz de Zapata que está reflexionando sobre la patria, pero se parece mucho a la voz de Noticias del Imperio, pero me permitió poder crear una novela en la que el lector tiene que prestar atención sobre lo que está pasando y ponerse cuenta toda la vida de Emiliano Zapata, pero con estos saltos. no, buenísimo. Y otro bestseller, ¿no? Sí, Morir de pie. Mira, tenemos aquí a Malintzin, que también bien interesante libro. Eh, Me imagino, bueno, ahorita tú nos dirás un poquito, pues cómo encontraste la voz de ella, porque bueno, este sí está escrito en primera persona. sí. Platícanos un poquito cómo fue encontrar la primera persona y también cómo fue el tema de la investigación. Malitzi fue una novela muy extraña porque después de que funciona
mexicanas que hicieron historia, Mm, la editorial me pidió una novela infantil sobre uno de los personajes de la novela. Y entonces hice una investigación inicial y entonces empecé a escribir la novela de Malinche como si fuera, o sea, para un público infantil. O sea, me acuerdo que ok. los, o sea, tenía un Xoloscuincle y entonces era como iba a ser su amigo y lo iba a arrastrar durante toda la novela. O sea, había cosas con las que yo estaba trabajando. Pero conforme estaba haciendo la investigación, dije, no, pues es que me interesa también hablar de otras cosas, ¿no? Me interesa hablar eh, de su relación con los españoles, me interesa hablar de cómo sobrevive a las matanzas, me interesa hablar de todo lo que vive. Entonces, mientras yo estaba hablando con mis editoras infantiles y hablando de este tipo de cuestiones, me decían, no, pero es que no puedes hablar de los sacrificios humanos. Y yo, o sea, ¿cómo voy a hablar de la conquista y no hablar de los sacrificios? O tienes que bajarle mucho a la matanza de Cholula o a la matanza del Templo Mayor. Y así que es mucho, así que de mucho, mucho porque los niños. Entonces llegó un punto en el que dije, o sea, no puedo escribir la novela que ellos necesitan. Y entonces les dije, vamos a hacer algo. Yo les había firmado un contrato para una novela infantil. Les dije, vamos a hacer Mm, algo. Vamos a tratar este libro como una novela biográfica para adultos y para quedar bien con el contrato infantil, les voy a escribir otro libro de mexicanas que hicieron historia. ok. Aceptaron el trato. Entonces, escribí Malinche y escribí el libro de Mexicanas que hicieron historia 2, que además ganó el premio Caniem al mejor Sí. libro infantil del año. Ujú, En el caso de Malinche tenía, o sea, tenía toda la estructura hecha ya para escribir la novela para adultos y no tenía, el tema es que no tenía el tiempo. Estaba yo completamente saturado porque 2019 y 2020 fue de mucho, mucho trabajo, muchos viajes, muchas ferias, estaba todo el tiempo, o sea, si no un libro era algo de otro, y no había tenido el tiempo de sentarme a escribir. Y entonces, en marzo del 2020, cuando me cancelan todas las ferias y me dicen, pues en lo que se arregla lo del COVID. Y, o sea, no, o sea, yo me encerré, me acuerdo que la última presentación que di fue el 8 de marzo. ok. O sea, dije, bueno, pues serán 15 días, ¿no? O sea, todo el mundo ingenuamente, ¿no? 15 días, 3 semanas, si acaso un mes. ¿Qué voy a hacer un mes en mi casa encerrado? Y entonces dije, bueno, voy a escribir la novela de La Malinche. Y entonces empecé a escribir la novela, pero conforme o sea, lo que yo estaba viviendo, porque, o sea, creo que para todos el 2020 y el 2021, pero particularmente el 2020 fue una montaña rusa emocional. Entonces, pues escribí o sea, escribí como yo me sentía en ese momento. Ok. Entonces, la novela de Malinche, que además tiene toda su investigación correcta, porque además la hice antes de la pandemia, eh, de repente tiene temas como ver que el mundo que conoce desaparece y no sabe qué va a pasar, de perder la fe un día, de encontrar la forma en cómo salir adelante o sobrevivir, encontrar razones. O sea, Mm. la resiliencia que ella desarrolla a lo largo de la novela era la que yo tuve que desarrollar a lo largo del 2020. Ah, mira, qué interesante. Yo leo la novela y sé qué escribí en qué momento del 2020. Y para Sí, mí fue claro. como mi, mi forma de mantener mentalmente sano. Y eso fue así que escribió la novela de Belitzer. Oye, entiendo que querías que los capítulos se quedaran como en suspenso, ¿no? Y entiendo Sí, que te pones a ver Cuna de Lobos, ¿sí fue con esta? sí, La Oscura de la es mi telenovela favorita. Y entonces, Ok. según yo, mientras más te alejas en el tiempo, más aburrido crees que es el tema. Entonces, para mantener a los lectores interesados, lo Mm, que yo hice fue decir, bueno, será algo como, o sea, en Cuna de Lobos, que son originalmente que eran capítulos de 25 minutos, todos terminan en tensión, o sea, en misterio, una pregunta, algo que va a pasar. Entonces, lo que yo quería era mantener al lector así y planeé los capítulos así. Entonces, los capítulos todos no pasan de las 3000 palabras y siempre terminan en tensión, lo que hace que sea una novela de casi 100,000 palabras que se lee muy rápido.
Sí. porque es el ritmo de la novela. Se me permite tener un ritmo diferente al resto, porque a pesar de que está reflexionando sobre algo, viene una batalla, entonces es un ritmo muy, muy vertiginoso. Y como ejercicio me pareció interesante porque estaba tomando el ritmo de otro tipo de género y poniéndolo en la novela histórica. No, pues funcionó de maravilla. Y además dices que Catalina es un poco basado en Catalina Krill, ¿no? Sí, La Catalina, esposa de Hernán sí, la primera Cortés. esposa de Cortés. Es como un homenaje a Catalina Krill, porque además cuando llega a Coyoacán, así como de llega y se presenta como la reina de la manada o sea, aunque está muy poco tiempo en la novela porque llega y luego la muere en circunstancias misteriosas. Exacto. Sí, mucho de su diálogo y de su forma de actuar es como Catalina Krill. Mira, ¿quién diría, no? Que, que No, Catalina Krill iba a funcionar con algo de Malintzin. sí, claro. Oye, y platícame querido don Benito, platícame rápido, para los que no saben y para los que creen que fue una esposa sumisa, híjole, el personaje de Margarita Massa también interesantísimo, ¿no? Sí, querido Don Benito fue una novela que también que escribí para mí. Eh, o sea, se escribió 3 veces de repente entre libros porque dije, o sea, quiero escribir algo. Me gustó mucho la historia de Margarita Massa cuando escribí el libro de Mexicanas que hicieron historia y tenía la correspondencia íntegra de Benito Juárez y está toda la correspondencia con Margarita Massa. Entonces, es la historia de amor entre ellos dos, pero contada por, por Margarita. Y, o sea, Margarita, que es una mujer, a mi parecer, muy, muy interesante porque, o sea, aunque sí estaba de acuerdo en que las leyes de reforma eran necesarias, no necesariamente estaba de acuerdo con cómo se implementaron. Eh, hizo, o sea, hacía obras de teatro y bazares para reunir dinero para las viudas y los huérfanos de cualquier bando durante la Guerra de Reforma. Y durante el Segundo Imperio, o sea, pero acaba de parir y Benito Juárez la manda a Estados Unidos, le dice, ahí te estás quieta. Y a través de Matías Romero logra hacer una conexión con la Casa Blanca y logra ir a la Casa Blanca a tomar el té. Y entonces ella le platica al presidente eh, todo lo que está pasando. Ya no estaba Lincoln, ya lo habían matado. Y pues le pide por favor que los ayude. Entonces, eh, entre lo que entre lo que hace Matías Romero y lo que hace Margarita Massa, o sea, esto que nos enseñaron de que Estados Unidos presiona a Francia para que retiren las tropas, pues sí, es porque Margarita ayudó a que el presidente de Estados Unidos entendiera qué es lo que estaba pasando en México. Entonces yo creo que hizo una labor diplomática muy, muy interesante, que no se le reconoce. Exacto. No, buenísimo también el libro y todo lo que contiene. Quiero pasar, ya lo dijiste, pero pues este libro, o libros de mexicanas que hicieron historia. Había una vez mexicanas que hicieron historia. Y lo que decías, me imagino que este fue el que pues ya fue para un Sí, público infantil, ¿no? exacto. ¿Cómo es a grandes rasgos escribir para el público infantil? Es muy difícil, porque el público de adulto yo puedo dejar que fluya. Eh, o sea, yo puedo hacer que el personaje y diga y haga y deshaga, y a mí no me preocupa el lenguaje más allá de que el lenguaje sea coherente con el personaje. Pero para el público infantil tienes que asegurarte de que sea emocionante todo el tiempo, porque los niños si no cierran el libro, tienes que cuidar cómo lo dices, lo que dices, o sea, tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque son libros además que no solamente van a leer los niños, van a leer los papás y los maestros y los familiares que van a acompañar a los alumnos, bueno, a los niños de las niñas con estos textos. Entonces, eh, nació de
de hacer la investigación, encontrar historias de mujeres, y entonces yo llegaba y les decía, ¿por qué no escribo sobre tal personaje? Y me decían, no, porque pues, no va a vender porque nadie lo conoce. Y yo, pues es que si nadie escribe sobre el personaje, nadie lo va a conocer. Entonces, en algún momento, pues viendo que estaba funcionando lo de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que más Mm, yo ni había conocido o sea, yo no leí el libro hasta mucho después, pues dije, pues ok. que sea algo así. Y la verdad es que en ese momento, Penguin ahora ya tiene los derechos de cuentos de buenas noches, pero en su momento no los tenía. Mm. Entonces quería hacerle la competencia. Entonces, fue un poco que se juntó lo que yo quería hacer con lo que ellos necesitaban y se escribió el primer libro de mexicanas que hicieron historia, eh, a lo largo de un año, que fue muy, muy complicado, porque era la primera vez que escribía algo así. Y fue tan bueno que después dijeron, no, o sea, cuando les hice el cambio, eh, Ujú. escribir la segunda parte, o sea, fue así como de, sí, ok. Y eventualmente me pidieron el tercero para que se fuera la trilogía y les iba, esos tres libros, que no sé si todavía los siguen vendiendo, les iba súper bien. En escuelas les iba bien o sea, eran buenos regalos, o sea, sí, sí. El primer libro de mexicanas que hicieron historia es mi libro más vendido. Y Ok. entre los libros, poco tiempo llegaron a vender 80,000 ejemplares entre los tres. Wow. Entonces, cuando ya me voy de Pickwick y Alfaguara ya no tiene los derechos, justamente mi editora también se había ido, se fue a Shed y dijo, pues nosotros lo podemos hacer aquí, porque tenemos todo el equipo Larus. Mm, Entonces, hice un compendio, porque cada libro tiene 50 biografías. Hice un sí. compendio de los perfiles que más le gustaban a las niñas y a los niños y con los que más trabajaban los maestros y volví a seleccionar estos 50 ejemplares y la verdad es que las ilustradoras de la luz trabajaron muy rápido y el libro quedó muy, muy bonito, quedó muy bien y acá alcanzó a salir justo en la línea para poder meterlo a los premios de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y ganó otro premio. O sea, el 2 Que ganó lo el premio gana, ¿verdad? del año y la edición especial ganó mejor libro de tapa dura en la categoría de ficción. Exacto. No, es un gran libro. Eh, lo interesante es que son mujeres que no son los personajes tan tradicionales como en otras ediciones parecidas, ¿no? Está Frida, pero muchísimos más que, como dices, no se conocían y no se dan a conocer. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Sí, o sea, hablar de científicas, hablar de reinas, hablar de todos estos, o sea, recorrer la historia de México a través de sus mujeres. Me pareció muy... Exacto. No, bien interesante. Oye, quiero pasar a dos temas. Sí. Uno es pues tu proceso creativo, que sí quería platicar un poquito de eso. Eh, ¿Cómo es que haces toda la investigación y documentación? Eh, bueno, cuando escojo un personaje, busco novelas, telenovelas, películas, series que cubran eso porque me gustaría, o sea, quiero ver cómo otros han tratado al personaje. Ok. ¿Y vas tomando nota? Voy tomando nota, porque además también me da algo así como, ok, todo está pasando por esta escena o por este momento de la vida del personaje, entonces me parece importante. O quizás ya está muy visto y no quiero tocarlo. Mm, Y a la par estoy leyendo ensayos, o sea, tal cual lleva el Fondo de Cultura Económica, así como de qué tienes de esta época, qué tienes de este personaje, y leer ensayos históricos que además, yo digo que hay ensayos en México que digo, si no tuviera que escribir el libro, no leería este libro jamás porque hay ensayos aburridísimos. Y a partir de eso, pues los ensayos te dan una idea de, o sea, me gustaría leer este documento que están citando o que tiene una parte nada más y yo quiero todo el documento, o sea, entonces ya voy a los archivos que, bueno, desde pandemia que se pusieron a digitalizar todo, ni siquiera tengo que ir al archivo, les escribo ah, claro.
a Carso, así como de, oye, ¿me puedes mandar tal documento? Y te lo mandan en alta PDF y tú lo revisas en tu casa. O sea, la verdad es que nos ha servido mucho pandemia para eso. Y Claro. entonces genero una escaleta porque yo necesito, porque como es histórico, yo necesito saber qué está pasando en todo momento, tanto en el personaje como en el país, como en el mundo. Como a veces no sé si escribo, si voy a escribir el libro lineal o no, entonces yo necesito saber exactamente dónde está el personaje en todo momento, porque si no he escrito lo que va antes de, necesito saber cómo está el personaje. Ok. Y genero esta escaleta, que además la diagramo como si fuera un proyecto de ingeniería, porque pues, o sea, el ingeniero es el que hace toda la planeación del proyecto. Ah, mira. Y entonces ya el escritor agarra todo eso y lo transforma en una historia. Ok. Entonces, ya que tengo todo bajado, entonces me pongo a hacer pruebas de voz, porque necesito encontrar la voz del personaje. Y las biografías se escribieron a mano. Entonces, tengo todos los Mm, cuadros ahí con las biografías. Los libros infantiles se escribieron eh, en computadora. Y el libro de El juego del águila se escribió en máquina de escribir porque quería otra experiencia. Entonces, son pruebas de voz narrativa y de qué lenguaje va a usar y de cómo va a hablar. Y ya que siento que tengo la voz y que el personaje vive, entonces ya puedo trabajar la novela. ok. Oye, mira, aquí tenemos algo. Y que escribes a mano. Sí, ahí estoy, seguramente trabajando en algo de escrito de algo. Desde siempre has escrito a mano, tus primeros, bosquejos. Sí, es que siento que esta idea de forzar a la mente a pensar un poco más lo que vas a escribir, porque cuando estás en el teclado escribes muy rápido y quieres escribir muy rápido y entonces ahí están los typos y lo que sea porque quieres escribir rápido. Pero siento que una novela tienes que detenerte a pensar qué vas a escribir, cómo lo vas a escribir, qué palabras vas a usar y entonces necesitas que el cerebro piense de otra forma. Entonces escribir a mano es detenerte así como de qué palabra voy a poner aquí o rayar o poner, así como de esta oración no me interesa y lo rayas, se me acaba de ocurrir una idea para el siguiente capítulo y la pones en el margen, o sea, es otro proceso. Sí, claro. Oye, ¿tienes alguna eh, pluma o libretas en particular que te gusten para escribir? No, o sea, ¿No? rayadas, prefiero rayadas, porque luego Ok. es muchísimo. Pero rayadas y la pluma que sea, o sea, Sí, la pluma Vic de toda la vida. mira. ¿Y música usas para escribir? Uso música instrumental de películas, porque siento que ya Ah, viene mira. cargadas de un sentimiento. Entonces, por ejemplo, necesito escribir una batalla, pones música de superhéroes. Quieres escribir una escena de cama, pones música de una película romántica. Entonces, la música que ya viene cargada de un sentimiento te ayuda a ti a ponerte en ese sentimiento. Y eso, Y un poquito el ritmo, me imagino también, ¿no? sí, Mira, qué interesante. Mira, aquí tenemos otro. Ahí estás con Snoopy y sí. con Charlie Brown. ¿Cuántas libretas usas aproximadamente, para cada novela? Dos, tres libretas por novela. Ok, Esa que estoy escribiendo ahí es Maximiliano, ok, justamente. mira. Oye, mira, aquí tengo una foto, creo que es cuando estabas, me imagino que investigando, creo que era Yo Díaz, ¿no? Yo Díaz estaba, sí, justo estaba trabajando con Yo Díaz. Ahí en la noche, en la madrugada, yo creo. Sí. Oye, y después, obviamente, pues haces todo esto a mano y ya finalmente lo pasas a computadora. Sí, que ayuda mucho porque es la primera reescritura, Y justo. ahí corriges algunas cosas. Sí, te das cuenta que fluye, que no fluye, cortas o agregas. Sí. ¿Y tienes algún primer lector? No,
¿no? No, mi editora en turno. Ah, ok. Y de ahí empieza ya el trabajo con ella, ¿no? A Sí, pimponear toda lo sí, que porque va, lo que además, se queda. como tanto la editora de Océano como la de Sheds, que son ahorita mis editoras, pues he trabajado con ellas más de 10 años, o sea, ya me conocen y entonces puedo trabajar, rebotar ideas con ellas de, oye, ¿qué opinas de esta voz? Oye, ¿qué puedo, o sea, qué opinas de que hagamos tal o cual en este ser? Entonces, puedo trabajar desde Fernanda, que es mi editora, editó todas las biografías menos Maximiliano, Ya se entienden muy bien, ¿verdad? sí, y Cecilia Barragán, que es la militar en Océano, este, pues sí, o sea, nos entendemos súper bien. Y ya el trabajo fluye muy bien, ¿no? Sí, desde que se está escribiendo. Fíjate. Oye, pues por último, quiero hablar pues del más reciente libro, El ocaso del águila, que pertenece al juego de la silla y que es el número uno, ¿no? Sí. Platícanos un poquito de qué va y entiendo que, bueno, allí encuentras o reencuentras o lo pones ya como personaje principal a Madero, ¿no? Que como que se te había resistido un poquito. Sí, es mi serie, tipo Los Reyes Malditos, pero en este caso la silla presidencial está maldita. Entonces me gustaría que fueran 7 libros, igual que Los Reyes Malditos, que cuenta la historia de la Revolución Mexicana. Entonces, aquí sí estoy hablando de la tercera persona. Empieza justamente con una sesión espiritista donde se le dice a Madero que, pues que hay unos, o sea, que hay una maldición sobre ella y que solamente el país encontrará la paz cuando muera el último caudillo. Entonces, esta primera novela cuenta justamente la caída de Díaz y el inicio de la Revolución Mexicana. Pero trabajar a Madero, o sea, pude reciclar la investigación que había hecho de la novela de Madero, que nunca escribí. Escribirla en tercera persona es diferente, porque tienes estos personajes de apoyo. O sea, Ujú. escribir a un Madero inocente, pues en primera persona hubiera sido muy, o sea, no sabría cómo resolverlo. Pero si tengo a su hermano Gustavo que lo está pastoreando y tengo a Sara Madero que también lo está cuidando y lo está regañando, entonces Madero tiene ya otra perspectiva porque ya no es Madero con todas las personas que están alrededor. Y pues oscila entre estos dos personajes, o sea, Madero y Díaz, que también este Díaz es diferente, el de Yo Díaz, pues van de alguna forma sentando las bases de lo que van a ser los siguientes libros, porque ya salen Villa, sale Zapata, sale Carranza, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Bernardo Reyes, que era un personaje que no había realmente escrito hasta ahora, más allá de mencionarlo. Entonces, es una novela diferente, es una novela que yo creo que es más ágil, que se tiene menos en la reflexión que en las biografías, pero que finalmente creo que fluye más y la gente lo está leyendo rapidísimo también. Es que sí se lee muy rápido. Y interesante, porque como dices, es el primero de siete. ¿Cómo vas justamente pues poniendo los personajes que no son principales ahorita, pero que quizás lo sean después, ¿no? Sí, o sea, hay que plantear, o sea, plantar a estos personajes que luego van a detonar. O sea, Carranza va a detonar después, por esto poner ahorita. Victoriano Huerta también está plantada aquí porque luego lo voy a usar para la escena trágica. Entonces, es hacer una planeación de 7 libros que solamente han visto mi agente y mi editora, de cómo va a fluir a lo largo de 7 libros, y tengo la escena final Ah, ya sí. hecha del último libro, entonces es escribir hacia allá. Mira, ¿qué va a ser uno por año? En principio sí, pero vamos a ver cómo fluye esto. Ok, ok. Oye, pues interesante esto de la tercera, está escrito en tercera persona, pero yo te quería preguntar por escribir en primera persona de tus otras novelas, eh, que si es un proceso, me imagino que es un poco más desgastante, ¿no? Para ti como escritor, por lo que decías de encontrar la voz, pero también a la hora de estar escribiendo, me imagino que te asumes muchas veces pues como el personaje
y es como una carga un poquito, no negativa, o negativa o positiva, pero sí es un poco, me imagino, ¿no? Es cansado, es muy Cansado, cansado. exacto. Cuando que escribo las biografías, termino cansado como si hubiera corrido. Eso es muy desgastante, a veces, o sea, sí, porque, o sea, yo no me convierto en el personaje, pero creo que el personaje vive dentro de mí, es como una voz que está todo el tiempo en mi cabeza, yo sé qué haría y qué no haría. Entonces sí es como estar con un amigo que te va a acompañar durante el año que dura la redacción de la novela y finalmente luego cuando ya no está, cuando terminas el libro, pues tienes que entrar en un proceso de duelo porque esa persona con la que viviste un año ya no está. Ya contaste tu historia, ya la voz de que está en tu cabeza ya desapareció. Entonces sí se vuelve complicado, que es muy, muy diferente a escribir infantil y escribir el juego de la silla, pero también quería darme eh, pues un respiro de no puedo quedarme escribiendo biografías, porque además quiero dedicarles más tiempo como lo hice con Díaz, pero quiero seguir publicando en el Inter y por eso pues voy a estar trabajando con público infantil y con el juego de la silla. Ah, mira, pues bien interesante. Le deseamos toda la suerte del mundo, que sé que la está teniendo. Sí, Como les dices, se lee rapidísimo y ya esperando el segundo. Así es que estoy escribiendo. eh, ya lo estamos esperando. Yo te quería preguntar dos cosas ya para terminar. Una, ¿qué piensas cuando ves esto? Los 14, llevas 12 años como, Sí. sí, ¿no? Aproximadamente como escritor. Y tienes, bueno, y aquí faltan algunas que escribiste con otros autores. ¿Qué piensas cuando ves esto? Ha sido mucho trabajo y muchas, muchas noches sin dormir, pero que ha valido la pena. Sí, ¿verdad? Sí. Y eso lo confirmamos nosotros, porque, híjole, la verdad, como decía, 12 años, pero un autor por demás prolífico, eh, y no nada más prolífico, sino pues que la gente admira de verdad, eh, y que lee tus libros muchísimo. Yo te quería preguntar eso a propósito, ¿cómo lidias con los detractores, pero también con la fama y con la gente que te adula? ¿Cómo lidias con esas dos cuestiones? Eh, Al principio sí me costaba mucho, o sea, que me adularan me mandaba a volar y estaba yo en lo más alto. Y que me hicieran o que yo leyera malos comentarios, me tiraba, pero me tiraba de que estaba yo enojado o estaba yo deprimido días. Y entonces, bendita terapia, pues llegué a la conclusión de que, o sea, si los comentarios no suman, no importa que sean positivos o negativos, pues ¿para qué les hago caso? Entonces, si nada más encuentro relaciones y no encuentro nada constructivo, pues prefiero pasar de largo y lo mismo en lo negativo. Pero hay reseñas negativas que sí son constructivas, que yo las leo y digo, ah, pues sí, tienes razón, a lo mejor no hubiera hecho esto con el personaje. O sea, la verdad es que lo que ayude a escribir un mejor libro, pues es bienvenido. Y hay reseñas negativas que yo las leo y digo, pues está bien, igual el libro no era para ti. O sea, no todos los libros son para todos los lectores, entonces de repente lo veo y además luego los veo en Goodreads o en Amazon y puedes ver lo otro que han Ujú. reseñado. Y digo, pues sí, pues o sea, no es tu tipo de libro, o yo no soy tu tipo de autor, o si te la pasas leyendo ciencia ficción y de repente se te atravesó este libro, pues no es para ti, no es tu gusto. Entonces, entender que una cosa es que el libro sea malo y otra cosa es que no le guste a una persona, que además seguramente pues ni lo vas a conocer, ni sabes quién está detrás, ni nada. O sea, te empiezas a poner como esas barreras de, pues, ya, no me Sí. sirvió y lo voy a dejar pasar. Oye, los historiadores académicos, entiendo que te han tratado bien, ¿no? Sí, algunos, o sea, siempre hay alguno que otro que no, que creen que debería ser más riguroso, pero al final estoy escribiendo una novela, no estoy escribiendo un ensayo. Si yo no fuera riguroso en un ensayo, pues entiendo la crítica. Pero sí me ha tratado bien, y les ha gustado mi trabajo y al menos los que me presentan en ferias consideran que mi investigación está bien hecha. Exacto. Oye, pues ya por último,
te quería preguntar, después de todos estos libros que te mostré, ¿qué le dirías, qué le dices a tu papá? Pues le diría que al fin lo logré, porque él no vio el éxito editorial, entonces, pues, pues me hubiera gustado que me acompañara en el éxito editorial, me hubiera gustado que me acompañara en alguna presentación, pero sé que está ahí en espíritu y que sé que muchas veces pienso en todo lo que leía él y que a veces sí escribo algo que a él le hubiera gustado leer. Exacto. Y yo creo que está contigo, ¿eh? Sí, Yo creo que ha estado contigo desde siempre. Y ahí está y te acompaña en las presentaciones y en todo momento, ¿no? sí, espero que sí. Oye, Pedro, pues muchas gracias. De verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. No es normal esto que mostramos ahorita a los 14 o más, a tus 12 años. Así que muchas felicidades. Y ya vimos ahorita que es un trabajo importantísimo, desgastante. Así es que dobles o triples felicidades por todo lo que has hecho. Eh, y bueno, vamos a estar siguiéndote en todo lo que hagas. Ya estamos con este terminándolo y estamos esperando el otro. Eh, Algo con lo que quieras terminar. Eh, pues me acabo de dar cuenta del camino recorrido. Pues, pues nada, muchas gracias por la charla. Me acordé de muchas cosas y tengo ganas de seguir escribiendo y seguir contando historias. Eso es todo. Eso es lo importante. Por aquí Luis Fernando Ramírez dice excelente y Cintia Fonseca, una excelente conversación. Y bueno, agradecerle a todos los que nos vieron, escucharon, ya sea en vivo o en las retransmisiones, y que estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Te mando un gran abrazo, Pedro, una gran felicitación y bueno, vamos a estar pendiente de lo que siga. Sí, gracias. Cuídate mucho, que estés muy bien. Igualmente. Bye bye, hasta luego. Bye Bye. bye.